Una vez más, damos gracias a Dios porque podemos llegar hasta usted a través de nuestra conversación en el mundo de la Biblia. Esta mañana el mundo se despertó con la noticia de la escaramuza o la guerra o el enfrentamiento entre israelíes y palestinos allá peleando por la franja de Gaza, peleando por Jerusalén. Bueno, ya van a aparecer por ahí los profetas diciendo cosas, interpretando las profecías y bueno, cada quien llevando agua a su molino, digo yo. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que va a pasar. No hay duda, como conversábamos con un amigo un día de estos, que el tiempo es el mejor intérprete de la profecía. Esta tarde vamos a conversar acerca de Egipto en la historia y profecías cumplidas en contra de la tierra de Egipto. Hablar de Egipto es hasta cierto punto tener bastantes limitantes, debido a que Egipto aparece en la historia como una potencia, como digámoslo así, como una construcción política bien definida. Pero no sabemos, o mejor dicho, sabemos muy poco acerca del trasfondo, acerca del origen, acerca de cómo llegaron a donde llegaron y cómo descubrieron lo que descubrieron y cómo construyeron lo que construyeron, ¿verdad? Porque sí, ahí están las pirámides de Egipto, por ejemplo. Ahí están los monumentos, que sí son monumentos, en el Valle de los Reyes, en Abu Simbel. Bueno, cuánta cosa hay acerca de Egipto. Y es muy poco lo que se puede decir en realidad, así fue. Así que vamos a hablar algo acerca de Egipto y vamos a mirar cómo los profetas hablaron en contra de Egipto en su tiempo y cómo, en qué momento estas profecías que fueron dadas por los hombres de Dios como Isaías, Ezequiel, Jeremías, básicamente ellos tres, aunque Daniel hace una alusión también a Egipto, pero muy vaga en el capítulo 10 y 11 de su libro. Pero básicamente las profecías son de Isaías, Ezequiel y Jeremías. Vamos a ver qué pasó. Vamos a empezar diciendo que el nombre de Egipto, el nombre que aparece como, digamos, en el lenguaje, en uno de los primeros lenguajes que existen en Egipto, que fue el lenguaje jeroglífico. De hecho hay tres. Está el jeroglífico, el hierático y el que se llama demótico. Tres, el lenguaje jeroglífico, el lenguaje hierático y el lenguaje demótico. Eso es respecto a la antigüedad, a lo antiguo. Entonces, el nombre Egipto es una transliteración de tres vocablos o tres, digamos, consonantes que eran et, ka, ta. Et, ka, ta. Así se escribía, et, ka, ta. Que ya traducido, digámoslo a la lengua de nosotros, quería decir algo así como la casa del espíritu de Ta. La casa del espíritu de Ta. PTA. Así que, aunque Egipto ha sido estudiado y ha sido analizado y ha sido investigado, de tal manera que hasta se ha creado un campo de estudio por separado que se le conoce como la egiptología. La egiptología es el campo de estudio propio de lo que es Egipto. Así que dentro de la egiptología, Egipto se ha dividido para su estudio
en tres partes. Una parte que se le conoce como el Imperio Antiguo, que fácilmente se ubica entre el año 3000 y el 2050. En el año 3000 y el 2050. Eso es lo que se le conoce como el Antiguo Imperio. Luego está lo que se llama el Imperio Medio, que va entre el 2050 más o menos hasta el 1700. Y por último lo que se le llama el Imperio Nuevo. Así se ha dividido, ya vamos a llegar a por qué se dividió así. Pero el Imperio Nuevo entonces va desde aproximadamente 1700, aunque algunos dicen que hubo un periodo de confusión que duró unos 400 años, y por eso el Imperio Nuevo se inicia allá por el 1550 hasta el año, por ahí por el año 1000. Del año 1000 para acá comenzó lo que se conoce como el periodo de la decadencia. O sea, Egipto no volvió a ser potencia. Vamos a decir que Egipto en su momento fue una potencia mundial. Fue una potencia mundial, aunque estaba limitado básicamente a el norte de África, digámoslo, desde el mar Mediterráneo, donde se encuentra el delta del Nilo, cerca de lo que ahora es el Cairo, la capital actual. Así que del delta del Nilo, siguiendo todo el río Nilo, porque Egipto es una potencia que se desarrolló a las orillas del río Nilo. En realidad, algunos historiadores como Herodoto, por ejemplo, le llama a Egipto el don del Nilo, o sea, el regalo del Nilo. Egipto es el regalo del Nilo, según Herodoto, que es un historiador de ya por el 480 antes de Cristo. Estamos hablando ya del periodo de que se le conoce como la decadencia. Este Herodoto era un historiador. Algunos le llaman el padre de la historia, pero yo ya le he mencionado a usted que antes que él ya había historia. Sin embargo, él escribió algo que se le llamó algo como una historia universal. Entonces él recopiló, porque muchas cosas él no fue contemporáneo de muchos eventos, pero hizo recopilaciones muy interesantes. Así que Herodoto pues se le conoce como el padre de la historia. Así que él dice que Egipto es el don del Nilo. ¿Por qué razón? Porque el imperio egipcio se desarrolló en toda la ribera del Nilo. Digámoslo, desde ahí, de la desembocadura, como le dije, desde el delta que se le llama, que el delta tiene aproximadamente 250 kilómetros de extensión, digamos, desde el Mediterráneo hasta donde inicia el delta del Nilo, hay muy bien unos 250 a 300 kilómetros, eso había, entre 200 y 300 kilómetros, eso era la extensión, eso era el largo del delta. Claro, de ahí se iniciaron los ramales, ¿verdad? Estamos hablando de una extensión pues enorme, muy grande, bastante grande, ¿verdad? Así que desde ahí del delta se extendía hasta una parte, hasta la primera catarata. Hay 6 cataratas del Nilo. Así que desde el delta hasta la primera catarata, y luego en su máxima extensión llegaba hasta la cuarta catarata, que es donde ahora es el Sudán, donde está Jartum, donde se hizo una presa, la presa de Asuán, por ejemplo. Así que estamos hablando de un territorio que tenía cerca de 1500 kilómetros de largo a través del río Nilo. Entonces el Nilo
era la vía de comunicación de este imperio Egipto. Tanto así que el Nilo era navegable hasta, por lo menos hasta lo que se sabe, hasta la primera catarata. Hasta ahí era navegable. Estamos hablando de unos 1000 kilómetros de largo. Pero las embarcaciones egipcias navegaban a través del Nilo. Era como que usted diga una autopista de 4 carriles, 2 de ida y 2 de venida. Las naves que bajaban cargadas desde Asuán hasta pasando por todas las ciudades hasta llegar al delta, esas naves venían cargadas siguiendo la corriente del Nilo. Y cuando iban en el contrario, cuando iban digamos, del norte a sur, iban en contra de la corriente, usaban velas y también usaban animales de tiro, animales que iban desde la orilla tirando de los barcos en contra de la corriente. Así que además el río era rico en pescado, toda la riqueza del Nilo, toda la riqueza de Egipto entonces pues estaba en el Nilo. Ahora, en Egipto se consideraban en ese tiempo por lo menos 3 estaciones. Una estación que se le llamaba aluvial, la estación aluvial. ¿Qué significa eso? Era la estación cuando el río se desborda. Cuando el río se desborda hacia los lados y cubre grandes extensiones de terreno. Imagínense que los egipcios inventaron una medida que se llama el nilómetro, no kilómetro, sino el nilómetro, que era para medir la extensión del desbordamiento del río Nilo. En ese tiempo del esplendor del imperio egipcio, se llegó en el lado de Asuán, que era la parte más al sur, vamos a decirlo, la parte más al sur, lo que se le llama el Alto Egipto, ¿cómo se llama? El agua que salía, la corriente de agua que salía, el desbordamiento, alcanzaba unos 13 a 15 metros de altura. Eso es lo que se desbordaba el río. En la parte de Luxor y Tebas, que era como a la mitad de la distancia, llegaba entre 11 y 12 metros. Y por último, ya en el Cairo, ya digamos donde está el delta, ahí llegaba entre 7 y 8 metros. Esa era la crecida del río, esa era la medida. Los nilómetros le llamaban ellos. Así que el aluvión que se acumulaba en un año andaba entre los 20 y los 30 centímetros de espesor. Entonces, una vez que pasaba el aluvión, las aguas regresaban a su curso normal. Entonces, esos campos quedaban fertilizados con un limo negro. Entonces, ese limo, ese abono, los campesinos ahí prácticamente solo tiraban la semilla. Y ahí crecía el trigo, la cebada, que era básicamente la riqueza de Egipto. Egipto era una potencia económica, como le dije, por eso, porque sabían aprovechar los aluviones del río Nilo. Así que ellos eran el granero de ese tiempo. Luego, entonces, después de la cosecha, después de la siembra, venía la tercera estación, que era la cosecha. Y una vez que cosechaban, entonces a sentarse, a disfrutar de la vida, a esperar el siguiente aluvión. Así que el año entero se lo pasaban así los egipcios. Por eso ellos pensaban bastante. Había muchos filósofos, muchos pensadores, y se escribió una literatura bien profunda. Hay un libro, por ejemplo, que se llama El Libro de los Muertos, que es uno de los libros más famosos de la cultura egipcia, el Libro de los Muertos, donde se explica todo lo referente a los ritos mortuorios. Ahí se habla de la muerte, del embalsamamiento y de todo lo que significaba para los egipcios la muerte.
Para ellos la muerte era como pasar a otro estado en el que también se iba a seguir disfrutando tanto o más de lo que podían haber disfrutado en este lado de la vida. Así que pues ellos tenían sus propios conceptos, como le dije. Ahora, ¿en qué momento aparece Egipto en la historia bíblica? Tendremos que decir, bueno, permítame mi café. Tenemos que decir que la historia bíblica de Egipto se remonta al capítulo 10 del Génesis, cuando se habla de que los hijos de Noé, Cam básicamente, fue el padre de Misraim. Y algunos lingüistas, como le he dicho, como Gesenius, que es uno de mis lingüistas favoritos, Gesenius, él dice que Misraim es Egipto. Tanto es así que en algunas Biblias, cuando murió, por ejemplo, creo que cuando murió Jacob, y fue enterrado, vinieron los egipcios acompañando a José, y el lugar donde fue sepultado Jacob se le llamó Abel Misraim, que significa el suspiro de los egipcios o el llanto de los egipcios, porque Abel significa suspiro o llanto o lamento. Y entonces se llama Abel Misraim. Usted lo puede leer, no recuerdo ahorita la cita, pero cuando muere Jacob, y entonces y su hijo lo fue a enterrar, porque acuérdense que a José dice, lo último que dice de José es que quedó en un ataúd en Egipto, pero de Jacob sí, fueron los egipcios, fue José, y fue la familia todos a enterrar a Jacob. Y ahí dice que se llamó el lugar Abel Misraim, que significa el llanto de los egipcios o el lamento, porque Misraim es Egipto. También se le conoce como la tierra de Cam, porque se cree que Cam emigró junto con su hijo Misraim a Egipto. Así que por ahí anda la primera mención bíblica de Egipto. Más adelante se menciona en relación con un viaje que Abraham hizo a Egipto. Aquí estamos hablando ya en una fecha aproximadamente en el siglo XX antes de Cristo. Claro, todas estas fechas son antes de Cristo. Acuérdense que estamos hablando de la antigüedad, ¿verdad? El siglo XX, allá entre el año 2000 y 1970. Abraham descendió a Egipto. Pero hay un detalle interesante, y es que aquí, por ejemplo, no se dice que Egipto era una aldea de cañas y que había unos cuantos pobladores, sino que aquí estamos hablando de que Egipto ya es potencia. El misterio de cómo esta potencia sobrevivió al diluvio, o los monumentos sobrevivieron al diluvio, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Nadie sabe eso. Si creemos que el diluvio cubrió toda la tierra, definitivamente habrá cubierto la tierra de Egipto. Y si del 2500 para acá, que supuestamente es la época del diluvio, del 2500 al 2000, cuando aparece por ahí Abraham, vamos a decir que las pirámides ya existen, porque la historia que se conoce, que tenemos las fuentes, por ejemplo, tenemos, digamos, 2 o 3 fuentes históricas. Una de ellas es, ¿cómo se llama este? Flavio Arriano, que él escribe algo acerca de la llegada de Alejandro
a Egipto, y él describe bastantes detalles acerca de la vida y de la cultura egipcia, ahí por el año 330. ¿Verdad? 330, ¿verdad? Pero ya ve, es una etapa nueva, es una etapa de ayer, ¿verdad? Y la otra fuente que tenemos es Manetón. Manetón es un historiador griego entre el 274 y el 190 quizás, que escribe una obra que se llama la Egiptiaca, que viene siendo así como una historia de Egipto. Gracias a Manetón es que sabemos esto que le estoy hablando aquí, acerca de los tres imperios, porque Manetón divide los tres imperios en dinastías, y él empieza con la dinastía 1, 2, 3, 4, y él dice que por ahí, por la dinastía 5, surgieron las pirámides. Él menciona ya Keops, Kefren, Micerino, pero habla de que la primera de la dinastía se la atribuye a un señor que se llama Mermer. Investigaciones investigaciones de los últimos tiempos han encontrado detalles acerca de este hombre, Mermer, y lo están fechando unos 4 o 5 mil años antes de Cristo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pues sí, pero ¿cómo se explica usted? ¿De dónde explica usted que adquirieron el conocimiento para construir las pirámides? O sea, hubo una escuela antes, porque el primer monumento que existe se llama la pirámide escalonada de Saqqara, la pirámide escalonada de Saqqara, y es precisamente eso, es una pirámide con escalones. Eso fue como un principio, vamos a decir, pero de repente comienza y aparece este famoso Keops, que Manetón lo pone ahí. Pero ¿quién fue este señor? ¿Quién fue? ¿De dónde vino? ¿Cómo tenía ese conocimiento para construir la gran pirámide? Una. Luego el siguiente rey construye la segunda pirámide, que es la de Kefren. Y luego el tercero edifica otra pirámide, que es la de Micerino. Pero fíjese, interesante esto, porque la de Keops, digamos, es el prototipo, es la más grande. Luego la de Kefren tiene unos 40 metros menos. Y la de Micerino tiene como otros 20 metros menos que la de Kefren. Entonces quiere decir que la más grande es la de Keops, segundo Kefren y tercero Micerino. Pero al mismo tiempo aparecen las esfinges, aparecen cuánta cosa. Pero el punto es que todo esto tiene expresiones aritméticas, trigonométricas, astronómicas. O sea, ¿de dónde? ¿Cuál fue la escuela de ellos? Esa parte no la sabemos. No la sabemos. Y si usted lee a Manetón, usted va a encontrar ahí pura mitología, porque acuérdense que Manetón era griego. Entonces la mitología está unida a los inicios allá lejanos de este gran imperio que se llamó Egipto. Y que, le voy a decir una cosa, a pesar de... Mi café se me enfría. A pesar de que Egipto se ha estigmatizado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque los líderes religiosos, hablar de Egipto es como decir malas palabras en la iglesia. Hablar de que Egipto era una gran potencia mundial, de que
es un imperio, quizás el imperio más duradero de la historia de las civilizaciones, porque se extiende, vamos a decir, desde el año 3000 hasta el 323. En todo ese periodo Manetón registra 30 dinastías de reyes, que en algunas ocasiones se le llama faraones. Faraones porque significa la casa del dios, o la casa sencillamente. Porque el nombre de faraón viene significando así como la casa de los dioses. Por eso, por ejemplo, en la historia bíblica, los nombres de los faraones no se mencionan mucho. Solamente hay, déjeme ver, 3 quizás. 3 nombres propios de faraones que se mencionan en la Biblia, pero lo demás no se menciona. Digamos, el faraón del tiempo de Abraham, bíblicamente no sabemos quién fue. Pero claro, si usted va a la historia, puede ser que en la historia, y usted lo ubica en el año 2000 antes de Cristo, usted encontraría un nombre de un personaje que podría ser que se llame Amenofis o Tutmosis o otro nombre así, porque los nombres se repetían. Por ejemplo, Tutmosis hubo como 13, igual que Ptolomeos hubo como 10 o 12 Ptolomeos. Cleopatras hubo 7, hasta la última Cleopatra, que es la Cleopatra séptima, hija de Sópater. Entonces, Nefertitis hubo muchas, según la historia. Pero por eso es que en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, cuando Faraón vio que la esposa de Abraham era bonita, se la iba a quitar, ¿verdad? Pero solamente aparece el título, Faraón. Luego, cuando José viene a Egipto, esa historia es muy interesante, porque resulta que aproximadamente entre el periodo, entre el antiguo y el periodo medio, hubo, digámoslo, hubo una especie de migraciones. Hubo migraciones de un cuerpo, digamos, de un cuerpo de habitantes, un cuerpo de personas, un grupo de personas emigraron de lo que era Siria-Palestina, cruzaron el desierto del Sinaí, cruzaron el Mar Rojo y llegaron a Egipto. A esto se les conoce como los Hicsos. Los Hicsos. Aprovechando un periodo de revueltas internas, los Hicsos llegaron de visita y se fueron quedando. Y de repente, estos Hicsos colaboraron en las revueltas y ellos hicieron una especie de dinastía que no se le clasifica entre las dinastías porque es lo que se le llama periodos intermedios entre un imperio y otro. Entonces los Hicsos, como eran Siria-Palestina, eran semitas. Entonces ellos favorecieron, según la historia, favorecieron el hecho de que un hombre como José viniera y se convirtiera en uno de los consejeros reales. Bien, ahora, la otra cosa que la historia registra, no solo una vez, sino muchas veces, es el hecho de que los aluviones del Nilo que provocaban el limo y que generaban las grandes cosechas habían sido calculados de tal manera
que los egipcios podían predecir cuánta iba a ser la cosecha de este año, cuánta iba a ser la cosecha de los próximos 5 años. ¿Ve? Entonces, la razón por la que ese texto de la Biblia aparece, que Faraón tuvo un sueño y se los contó, y José le interpretó el sueño de Faraón, es porque ellos ya sabían, ellos sabían calcular cuándo las cosechas iban a ser abundantes y cuándo iba a haber escasez debido a los aluviones. Entonces la historia registra pues ese hecho, no solamente una vez. Claro, en la Biblia aparece como que José le dice a Faraón que el hecho de que el sueño se le haya repetido, primero las espigas y luego las vacas, es porque Dios, o sea, el Dios hebreo, le estaba tratando de revelar a Faraón algo que iba a suceder. Y es lo que José le interpreta. Y claro, entonces ahí José se coloca en una posición de privilegio delante de los demás. Y claro, de esa manera su familia puede venir a Egipto, porque dentro de la soberanía de Dios, las cosas de la naturaleza parecen milagrosas dentro de la soberanía de Dios, porque Él es el que tiene control de todas las cosas. Y la historia le pertenece al Señor. Entonces, si nosotros no mencionáramos la relación profético-histórica, entonces es como si negáramos la soberanía de Dios. Pero para mí es un privilegio el estudiar la historia y compararla con la Biblia y comparar las profecías con la historia y darme cuenta de que el Dios que tenemos, el Dios del cual hablamos, el Dios al cual adoramos, el Dios al cual amamos porque Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros, ese es un Dios digno de crédito y es un Dios digno de alabanza. Así que ese es el privilegio para mí, enorme privilegio para mí, el poder platicar con usted respecto a ese Dios sobrenatural que tiene control de la historia. ¿Ve? Entonces, así pues, de esa manera, a través de las invasiones de los Hicsos, y los Hicsos fueron echados aproximadamente entre el 1500 y el 1400. Fueron echados porque se levantó un nuevo faraón, un nuevo rey egipcio, ya 100%, ya no era Hicso, y se sacudieron el gobierno de los Hicsos y los echaron. Ahí es donde usted mira que la Biblia dice, se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José. Y él vio con malos ojos a los extranjeros. Y dijo, no, estos extranjeros se pueden levantar contra nosotros y gobernarnos nuevamente. Así que no, seamos inteligentes, dijo él. Seamos listos. Y así fue como se desarrolla la historia del Éxodo. Ya usted sabe esa parte. Ahora, no sabemos el nombre. Pudo haber sido Seti, o pudo haber sido otro Tutmosis, o pudo haber sido Amenhotep, o otro que se llamaba, ¿cómo se llama? Hatshepsut. Bueno, ¿cuántos? Ya platicamos acerca de eso cuando hablamos del Éxodo, usted se recuerda. Vaya a revisar el tema cuando hablamos del Éxodo, ahí está en YouTube. Y entonces ahí usted va a ver de quién estamos hablando, cuál fue el faraón del Éxodo. Hoy no estoy hablando de eso. Ahora entonces, algunas preguntas, como le dije, parecen no tener respuesta. Como por ejemplo, ¿quién fue el faraón
que le quería quitar la esposa a Abraham, no lo sabemos. ¿Quién fue el faraón de los días de José, de los días de Moisés, en los días del Éxodo? No lo sabemos. Ahora, sí sabemos que una vez que termina lo que se le llama el Imperio Nuevo, que termina ahí por el año 1000, empieza el periodo de la decadencia de Egipto. La decadencia. En esos días, Salomón se hizo yerno del faraón de Egipto que se llamaba Sisac. Sisac probablemente. Sisac, que era de la dinastía 22ª, o sea, la dinastía número 22. Sisac fue faraón entre el 945 y el 924. Y acuérdense que Salomón fue rey por ahí por el 930, más o menos. Así que este Sisac fue aparentemente amigo de Jeroboam. Él le dio refugio a Jeroboam en los días de Salomón. Y él invadió la tierra de Judá en los días de Roboam. ¿Por qué? Porque Jeroboam, que había estado refugiado en la corte de faraón Sisac, le contó que ahí había mucho oro, que Salomón se bañaba en oro, y que ahora entonces viene Sisac y dice, vamos a ir a ver si es cierto. Entonces invade las ciudades de Judá en los días de Roboam. Usted se lo puede encontrar fácilmente en la Biblia. ¿Cómo se llama? ¿Qué capítulo es este? Hay donde habla de la historia de ¿cómo se llama? De Roboam y Jeroboam, la división del reino. Creo que es el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. No recuerdo exactamente. Pero búsquelo ahí donde se habla acerca de la división del reino después de los días de Salomón. Y ahí va a encontrar usted a Sisac. El otro faraón conocido en la Biblia es allí por el año 740 al 710 de la 25ª dinastía. Este se llama Tiraca. Tiraca aparece en la Biblia en Isaías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, y también aparece en Isaías capítulo 19 como rey de Etiopía. Al parecer, Tiraca era el comandante de las fuerzas egipcias que se enfrentó a Sennacherib en los días del rey Ezequías, en los días de Isaías, ahí por el 730. En los días en que Sennacherib quiso invadir Jerusalén y no pudo. Usted lo lee ahí, va a ver que él oyó que Tiraca lo estaba atacando y bueno, se fueron se fue Sennacherib, se fue de ahí, volvió a Siria y a él lo mataron a Sennacherib. Después de Sennacherib vino de la muerte de Sennacherib, ¿se acuerda? Gobernaron sus hijos y hubo una revuelta grande en Asiria y después quedó Esarhadón. Y Esarhadón fue el gran conquistador de Egipto. Todas las profecías que vamos a encontrar en Isaías, Isaías 20. Eso está serio, mano. En el libro, en Isaías 19, en Isaías 20, Isaías 21, todo eso está hablando acerca de la ruina de Egipto. Porque si Asiria, pues sí, digamos Sennacherib no logró derrotarlo, pero Esarhadón sí esclavizó a Egipto, se llevaron cautivos
a los egipcios. Eso fue espantoso porque los egipcios eran una potencia que jamás habían sido conquistadas. Pero aquí estamos ya en el periodo de decadencia, como le dije. Van a ser conquistados por Esarhadón y van a ser llevados en cautiverio. Ahí por el año 700, ya de 720, 710, hasta el año 690. Todo ese tiempo los egipcios fueron humillados tremendamente. Todo eso fue profetizado por Isaías, capítulo 19, 20, 21. Pero hay un detalle buenísimo también en Isaías. Después de toda esta deportación, habla de que los egipcios van a regresar. Dios los va a regresar a su tierra. Hasta ahorita no hemos leído las profecías directamente relacionadas en contra de Egipto. Por ejemplo, las profecías, hasta ahorita que estamos mencionando a Isaías 19, Isaías 20, Isaías 21. Pero Ezequiel 29 también tiene cerca de 6 profecías que literalmente están fechadas. Tienen fecha las profecías, tienen fecha, digámoslo, de enero del 587, abril del 587, y así, están fechadas esas profecías, y yo tengo el momento en que fueron cumplidas esas profecías. Eso lo vamos a ver la otra semana. Ya, la fecha de estas profecías contra Egipto, y este faraón contra el cual se dan estas profecías es Necao, faraón Necao. De él vamos a hablar la otra semana, primero Dios. Oiga, yo me quedo maravillado que el tiempo se va tan rápido. No nos queda tiempo de respirar, ni nos queda tiempo de decirle a usted, digan amén o dé gloria a Dios. No nos queda tiempo de eso. Estamos tan embebidos, tan apasionados con el tema, que definitivamente el tiempo se va. Este Necao va a aparecer como el faraón de la 26ª dinastía. Fue el segundo faraón, porque el fundador de esta dinastía se llamaba Samático. Samático. Él fue el fundador de esta dinastía número 26, del cual su hijo Necao habla mucho la Biblia. Lo vamos a ver la otra semana. Así que, como le dije, estas dinastías fueron clasificadas por Manetón, un escritor de la época de Ptolomeo, de la época del helenismo en Egipto. Así que fueron clasificadas 30 dinastías egipcias, y la última, que es la dinastía 31, es la dinastía tolemaica. Vamos a hablar de eso entonces la otra semana, si el Señor nos permite, si el Señor nos da vida. Y así que usted que nos sintoniza, que nos mira, bendiciones para usted. Usted que nos mira por primera vez, este es su programa El Mundo de la Biblia. Esta es la semana número 143. O sea, llevamos 143 semanas conversando por la gracia de Dios acerca de este maravilloso mundo de la Biblia. El mundo de la Biblia es arqueología, es historia, es poesía, es cuánta cosa. Es consejería familiar, es doctrina, es práctica. El mundo de la Biblia es un mundo maravilloso, es un mundo de música también. Y desde acá de la ciudad de Gatesburg, yo soy Eduardo Quijano para usted y para el mundo y para nuestros Face amigos alrededor del mundo que nos sintonizan. Digámoslo con todo nuestro corazón: a Dios sea la gloria por lo que hace con nosotros. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho por mí, porque me salvó, no por obra de justicia que yo haya hecho, sino por su gracia, por su misericordia, por el lavamiento del agua por la palabra, por la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, y por la gracia de Dios
que nos salvó, que nos rescató y que nos va a meter en la patria celestial. Confiamos en Él, confiamos en su fidelidad y reconocemos nuestra debilidad y reconocemos su misericordia para con nosotros. A Dios sea la gloria. Buenas tardes. Adiós. Salud.